Recordando que el pasado día martes hemos abordado temáticas inherentes al desarrollo de la materia. Además, los objetivos de la materia, el contenido, la bibliografía y la ponderación. También hemos realizado la introducción al capítulo número 1, recordando que el capítulo 1 titula Introducción y conceptos fundamentales, y de este capítulo 1 estamos en el punto 1.1 que dice Introducción e importancia de la lógica. Es ese punto el que vamos a complementar el día de hoy. Los aspectos a resaltar indican que desde su concepción, esta ciencia, me refiero a la lógica, siempre estuvo ligada al razonamiento científico, al razonamiento humano. Y hemos indicado que en esa época en la que la ciencia estaba en pleno desarrollo, los grandes filósofos debatían muchos de sus argumentos, entendiendo por argumento a una línea de razonamiento que involucra premisas y conclusión. Planteaban muchas hipótesis e indicaban que esa es la conclusión correcta. Pero surgían circunstancias en las que para cierta línea de razonamiento las conclusiones no eran las mismas y cada uno pretendía argumentar su respuesta, su teoría, su conclusión. Entonces surgió la necesidad de desarrollar un sistema tal que determine que cierta conclusión es la correcta. Y Aristóteles, Platón y otros filósofos establecieron ciertos principios que se agrupan justamente en torno a la lógica, que permitieron que se definiera con precisión cuál es la conclusión válida. Con ello se solucionó mucho de esa problemática emergente. Años más tarde, la lógica deja de ser un área eminente de la filosofía y se constituye, decíamos, en un área de la matemática. Y los matemáticos de prestigio como George Boole, John Venn y Augustus de Morgan independizan a la lógica de la filosofía y lo constituyen en un área de la matemática. Luego observamos una lógica, continúa la evolución y el desarrollo de la lógica, y a comienzos del siglo anterior, por la década de 1910, prestigiosos investigadores también de la talla de Bertrand Russell, Alfred Whitehead, Gottlob Frege, desarrollan una lógica totalmente axiomatizada a través de lo que denominamos en lógica los principia mathematica. Ese término está asociado y es muy común al desarrollo de la ciencia. Existen los principia mathematica para otras áreas. En este caso han desarrollado los principia mathematica para la lógica.
Ahí estuvimos. La evolución de la lógica continuó. Una lógica totalmente formalizada servía de base de referencia para el desarrollo de muchas ciencias como la nuestra. Me refiero a la informática. Sin embargo, en informática le damos el siguiente matiz a esta ciencia. En informática lógica es la ciencia de la inferencia. Toma, considera lo planteado en cierta medida por los filósofos. Justificar un argumento, una línea de razonamiento que consiste en ciertas premisas y cierta conclusión. A ese proceso se denomina inferencia. Pero para explicar, decíamos, inferencia, nos basamos en la noción de consecuencia lógica. Cuando comprendamos qué es consecuencia lógica, vamos a poder comprender a cabalidad lo que es inferencia. Bien, bajo la consideración que lógica es la ciencia de la inferencia para nosotros, introducimos el paradigma inferencial de la lógica clásica. Fue planteado por Frege, Gottlob Frege. ¿Cómo lo plantea? Dice Frege, para comprender inferencia hay que comprender la noción de consecuencia lógica. De acuerdo a ello, lógica estudia la relación que existe entre premisas y conclusión. Vean acá que analiza argumentos, considerando que un argumento es una línea de razonamiento que consiste de premisas y conclusión. Ello analiza qué relación existe entre estos. También dice, hay que examinar si la conclusión se encuentra implicada por las premisas. Cuando la conclusión está implicada por las premisas. Porque vean acá, si no hay relación entre premisas y conclusión, no hay inferencia lógica. También, si la conclusión no está implicada por las premisas, tampoco existe inferencia lógica. Esto es lo que introdujo Gottlob Frege. Para que exista inferencia lógica, deben estar relacionadas las premisas con la conclusión. Para que exista inferencia lógica, la conclusión debe estar implicada por las premisas. Y enseguida lo vamos a ejemplificar. Pero va un poco más allá. Acá el ejemplo.
Todos hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos este ejemplo. Sabemos que cuando el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen. Eso ocurre en las calles, avenidas de nuestra urbe y de todas las urbes del mundo. Esto es cierto, es verdadero, es conocido por todos. Ahora, como esto es verdadero, esta es una premisa cierta, correcta, el niño va al día siguiente solo u otro día y ve que el semáforo se puso en rojo. Entonces el niño concluye, o la conclusión correcta es que si las premisas son verdaderas, esta conclusión es verdadera. La 1. Los vehículos se van a detener. Así entienden los niños. Así le expliqué a mi hija y a mi sobrino toda la vida que hemos salido. Lo primero les dije que el semáforo se pone en rojo y los vehículos se van a detener. Luego un día vieron ellos que el semáforo se puso en rojo e inmediatamente concluyeron que los vehículos se tienen que detener y pueden cruzar la calzada. Pueden cruzar la calle. Ahora, esta conclusión 2 no es válida, no es correcta, porque si se cumple la premisa 1 y la premisa 2, no es cierto que los vehículos van a retroceder. No corresponde, no está en concordancia a la premisa 1. La conclusión va a ser esta: los vehículos se detienen. Ahora, complementamos un poco más. La premisa 1 y la premisa 2 de pronto pueden ser o no ciertos. Puede ser verdadero esto o puede ser falso. De pronto estamos considerando hechos falsos. Sin embargo, acá se introduce un aspecto de interés, el aspecto semántico. Eso introduce Freck y dice desde el punto de vista semántico. Recuerdan, semántica es el estudio de los significados, de los formalismos asociados. Incorporando el aspecto semántico, sí, esta premisa es verdadera. Si es cierto que cuando el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen, y además ha ocurrido este hecho cierto, que el semáforo se ha puesto en rojo, si la premisa 1 y 2 son verdaderas, la conclusión también tiene que ser verdadera. Cuando el semáforo se pone en rojo, los vehículos se van a detener, y esto es cierto. También complementa con lo siguiente: si las premisas son verdaderas, es imposible que esta conclusión sea falsa.
Esa es la noción de consecuencia lógica. Acá está. Existe consecuencia lógica cuando, una vez aceptadas las premisas, no se puede hacer otra cosa más que aceptar la conclusión. Retrocedo. Si aceptamos estas premisas, no queda otra más que aceptar la conclusión. Los vehículos se van a detener. O, desde el punto de vista semántico, las premisas pueden o no ser verdaderas. Ahora, si las premisas son verdaderas, la conclusión también es verdadera. Es imposible que sea falsa. Por ello, en nuestro razonamiento, es innegable que si las premisas son verdaderas, la conclusión considerada también es verdadera. Por ello, de acuerdo al paradigma inferencial de la lógica clásica, el razonamiento, el argumento es correcto, es lógico. Este que parte de las premisas 1 y 2 y conclusión. 1. Ese es el paradigma inferencial de la lógica clásica. Esa es la noción de consecuencia lógica. Obsérvese que no existiría consecuencia lógica entre la premisa 1 y la 2 y la conclusión 2. No hay consecuencia lógica con la conclusión 2. Porque si el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen. Si ese es un hecho verdadero y se observa que el semáforo se pone en rojo, no hay consecuencia lógica con la conclusión 2. Los vehículos retroceden, no es cierto. No hay relación entre 1 y 2 con la conclusión 2. Tampoco esta conclusión está implicada por las premisas. Señores, sin embargo, algunos compañeros dirán, es que es obvio que si se cumple 1, se cumple 2, la conclusión 1 es la verdadera, ¿no? Es obvio. Pero es obvio para nosotros que somos seres racionales, seres pensantes. El propósito es que un sistema indique cuál es la conclusión correcta. Era fácil para nosotros, ¿no? Alguien puede decir, pero no requerimos acá mucho análisis. Todos los niños entienden que si el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen, y cuando ve que el semáforo está en rojo, los vehículos se van a detener. Pero el propósito, señores, es que un sistema reconozca esto. En otras palabras, es que la computadora reconozca esto. Diga la computadora de manera clara, esta es la conclusión. Y en un sistema experto se introduce este hecho, y esta es la conclusión. O en un robot, ve lo 1, ve lo 2 y concluye lo 1, concluye ese 1. Eso se ha buscado en informática, y nos
dimos cuenta que la lógica había sido la ciencia que posibilita este hecho. Y a partir de la lógica podemos generar un programa tal que cuando reconoce la premisa 1 y reconoce la premisa 2, reconoce la conclusión esta como correcta. Acá, nociones básicas de lógica nos van a permitir un poco más examinar este hecho. Vemos, señores, vamos a adicionar acá una línea más. La premisa 1 dice, si el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen. Si alguien recuerda nociones básicas de lógica, ello corresponde a una condicional. Y si asigno variables proposicionales, tendría una sentencia lógica con un condicional. Si P, entonces Q. Entonces, dicho esto, vamos a leer un poquito de objetivo general. Sería la premisa 1. La premisa 2 sería, señores, una simple proposición. P, en este caso. De ello, tenemos que concluir Q. Enseguida, por favor, les pido un poco de paciencia, estoy editando. Bueno, explicaré con esto más para que se entienda de mejor manera. Ya, compañeros, acá está, ¿eh? Entonces queremos que un sistema establezca una conclusión a partir de estas premisas. Y decíamos que para ello empleamos variables proposicionales. Y si alguien recuerda detalles elementales de lógica, tenemos acá una sentencia que involucra un condicional. Le voy a llamar P a la premisa que significa o a la proposición que indica el semáforo se pone en rojo. Y Q lo representa a la proposición los vehículos se detienen. Entonces esta sentencia 1, el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen, involucra una condicional y está acá. Si P, entonces Q. Si el semáforo se pone en rojo, entonces los vehículos se detienen.
Y como P significa que el semáforo se pone en rojo, está acá representando a la premisa 2. Ahora, existe una equivalencia lógica que dice que la condicional entre P y Q es equivalente a la negación de P disyunción Q. O la condicional en la que P es el antecedente y Q es el consecuente es equivalente, dice, a la negación de P disyunción, a la negación del antecedente disyunción del consecuente. Y la premisa 2 queda simplemente como P. Ahora, hay otra teoría lógica que dice más o menos esto. La negación de P con P se pueden cancelar. Una burda comparación con el álgebra elemental, en la que x menos x da 0 y el 0 es el neutro. Una burda comparación. Sin embargo, vale la pena. Entonces, las leyes lógicas dicen que no P con P se cancela y queda lo que sobra, en este caso Q. Es por eso que, de acuerdo a la lógica, esta es la conclusión Q. Y Q significa que los vehículos se detienen. Y en ningún momento ingresa esta proposición. Sí, señores. Entonces, posteriormente, estas sentencias se programan y a un robot le programamos con estas cosas y el robot va a comprender indefectiblemente que esta es la conclusión. Si estas son las premisas y son verdaderas, necesariamente la conclusión Q es la verdadera. Es imposible que sea falsa. Y este razonamiento y esta conclusión va a ser infalible. Es por eso que lo utilizamos mucho en informática, para programar estas cosas. A ver, señores, le doy un poco más de color para... Entonces, de la misma manera, para el desarrollo del software existen algo más claro, métodos, pasos que debemos cumplir. El ingeniero de software es un especialista. Ustedes, al terminar el semestre, claro que no van a ser especialistas porque van a tener los métodos, las teorías, control de requisitos, control de calidad, todo ello, pero van a tener noción de cómo se desarrolla un software y con qué método y con qué herramienta. Ahí está, ¿sí? Posteriormente, cuando ya entren en la vida práctica, después de ser licenciados, ustedes emplearán todos estos métodos y herramientas que estamos aprendiendo. Para ello sirve lógica, compañeros. Para poder desarrollar, para programar y volverse especialistas, argumentos, ¿no? Así ustedes pueden para programar hacer una maestría en razonamiento. ingeniería de software o un doctorado en ingeniería de software. Ya hemos quedado satisfechos entonces y espero se haya comprendido el paradigma inferencial de la lógica clásica, que es lógica para los informáticos. Nos va a permitir programar a un arquitecto, a un administrador de empresas, a un contador, podemos resolver. Entonces, el razonamiento es correcto, es lógico. Tengamos un dominio de todas esas áreas, no, sino el desarrollo de software es interdisciplinario. Eso tienen que mentalizar. Nosotros no podemos resolverle. Lo descrito por Freck nos dice que se lo hagamos, pero que sabemos de medicina. No, entonces trabajamos con me refiero al paradigma inferencial de la lógica clásica, ha trascendido a lo largo del siglo XX. Ha sido aplicable a muchas ciencias, la informática por supuesto, principalmente. Y por ese enfoque que ha planteado, Freck es considerado el padre de la lógica moderna.
contraposición a Aristóteles, que es el padre de la lógica. Acá surge una lógica moderna. Sin embargo, hemos establecido la noción de consecuencia lógica. El paradigma inferencial de la lógica clásica, una noción que no estuvo totalmente formalizada. Ya por la década de 1936, Alfred Tarski define, lo formaliza, lo descrito, la noción de consecuencia lógica. Lo describe a través de las propiedades de reflexibilidad generalizada, corte y monotonía. Estas son las tres propiedades que formalizan lo que Frege describió. Ello posibilitó la eliminación de las ambigüedades de lo que era consecuencia lógica. Y se dice que la reflexibilidad generalizada, el corte y la monotonía constituyen el corazón de la lógica. Señores, a ver. Podemos sintetizar con lo siguiente. De manera más concreta, vamos a entender a la lógica desde la perspectiva de la informática con el siguiente criterio. Lógica es la ciencia que estudia los principios de la inferencia formalmente válida. Esta es la definición más diversificada de lógica en informática y lo ha introducido este señor de años. ¿Qué dice acá? Si vemos, lógica es la ciencia que estudia. Cuando dice los principios, quiere decir los fundamentos de la inferencia. Aquí habla ya de argumentos con premisas y conclusiones. ¿Qué es válida? La diferencia es válida, pero formalmente. ¿Qué es un sistema formal? Es un sistema simbólico deductivo. Es un sistema simbólico, si quieren, matemático, si quieren, que brinda la validez al razonamiento. Sí, señores. Pero además, bueno, esta definición es la más compleja. Ahora, complementan esta definición con lo siguiente. Dicen otros investigadores, otros científicos de la informática, que el interés por estudiar lógica en informática, obviamente, se centra en dos aspectos. ¿Cuáles son los aspectos de interés para estudiar la materia? Por su carácter deductivo inferencial, porque permite inferencias seguras, plausibles, infalibles. Y dos,
porque lógica posibilita la formalización del conocimiento humano, la representación del conocimiento. Cuando digo formalización, es la representación simbólica tal que sea manipulable, procesable. Estos dos hechos son los que exigen el estudio de lógica en informática. Fijémonos, voy a retroceder hacia nuestro ejemplo. Acá está nuestro ejemplo. Aquí están los conceptos lógicos. Acá hay un sistema deductivo inferencial. La conclusión le sigue a las premisas. La conclusión está involucrada por las premisas. Si las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es. Acá se manifiesta el carácter deductivo. En el segundo aspecto, estas cositas acá, esta flechita, esta variable proposicional y esta otra, representan conocimiento. Es la formalización de conocimiento esto. Reiterando que formalización de conocimiento es un sistema de representación simbólica. Este es un símbolo. Este es un símbolo de negación. Esta es disyunción o P o Q. Pero también observamos que esto representa cierto conocimiento. Representación simbólica, pero que puede ser procesable. Y acá lo proceso. Menos la negación de P con P se van y queda Q. Eso posibilitó la lógica, señores. Porque no había forma. No había forma, compañeros, de que se pueda programar si no existiese la lógica. ¿Alguna consulta hasta acá, señores? Voy a aperturar el espacio para consultas, recordando que para ello pueden habilitar su micrófono o pueden utilizar el chat. Bueno, no hay consultas, dice Alejandro Brando. Tal vez alguien más puede expresar su posición. Bien, continuamos avanzando. Ahí está, ¿no? Hemos visto con un ejemplo que permite lógica, conclusiones válidas y también permite representar el conocimiento humano. He acá otro ejemplo. En un centro médico, si el paciente tiene fiebre, tiene tos y dolores musculares, el paciente tiene gripe. Indica.
esta frase, esta descripción corresponde a cierto conocimiento, por ejemplo, de un médico. Un médico, a través de sus estudios, establece esta teoría: si tiene fiebre, tiene tos y dolores musculares, el paciente tiene gripe. Este conocimiento de los médicos se lo puede programar. Es necesario programarlo en un sistema experto. Para ello, se requiere emplear los fundamentos de la lógica. Entonces, vamos a aprender que hay que representar a través de una variable proposicional las premisas. Y acá existe una abreviatura de cierta frase genérica, pero que vamos a aprender en las siguientes clases, que representamos con la F: el paciente tiene fiebre. Con la T representamos la premisa: el paciente tiene tos. Y con la M representamos que el paciente tiene dolores musculares. La formalización o representación simbólica de este conocimiento puede darse en torno a estas variables proposicionales de esta manera. Si G es: el paciente tiene gripe, este conocimiento del experto se puede expresar de esta manera: F conjunción T conjunción M condicional G. Si el paciente tiene fiebre, tiene tos y tiene dolores musculares, entonces tiene gripe. Y el conocimiento de ese experto, aunque es muy trivial el conocimiento se representa formalmente de esta manera. Y ya luego podemos aplicar leyes lógicas que relacionen a las premisas con la conclusión. Es esto lo que tenemos que estudiar, compañeros. Entonces, retrocediendo, tenemos que estudiar estas leyes. ¿Por qué la premisa 1 se expresa de esta manera? ¿Qué representa esta P flechita Q? ¿Por qué P? ¿Por qué Q? Tenemos que estudiar esto en la materia. ¿Qué ha pasado acá? ¿Por qué es equivalente a esto? ¿Será lo mismo? ¿Por qué es equivalente? Tenemos que estudiar ello. ¿Y por qué esta negación de P con P se van? No P y P se van ahí. ¿Por qué? ¿Acaso es una resta? Ello tenemos que estudiar, compañeros, porque se va a aplicar al área de la inteligencia artificial, a la robótica, a los sistemas expertos y todo. Vean que un robot va a concluir Q. El robot no se va a equivocar nunca, va a decir: los vehículos se detienen y va a correr. ¿Recuerdan cuando el día martes decíamos como ejemplo: pobres robots, son esclavos de la lógica? Porque esto es lo que le estamos programando. Si el semáforo se pone en rojo, los vehículos se detienen, y el semáforo se puso en rojo, y el robot no le queda otro camino más que comprender que los vehículos se han detenido, y seguramente realizará la acción de cruzar. Pero el robot de ninguna manera va a pensar: los vehículos están retrocediendo. No, nunca va a obrar de esa manera, porque tiene fundamentos lógicos en su programación.
ha sido muy añorado por los informáticos este estudio y gracias a la lógica lo hemos logrado. Entonces pues vamos a estudiar todo esto ahora, lo que les dije. Dada la descripción anterior, las aplicaciones lógicas son las siguientes. Obviamente se han aplicado en la programación, pero ahora vamos a ver la aplicación en un área que se denomina programación declarativa. ¿Qué es la programación declarativa? Para entender lo que es la programación declarativa, debemos comprender la programación imperativa. Son dos paradigmas de programación. La que hemos estudiado hasta estos días, con seguridad, han programado en el ámbito o en el paradigma imperativo. La programación imperativa, señores, es la que le dice a la computadora línea a línea qué es lo que tiene que hacer. Por eso programamos if, then, else, si x es mayor de 10, entonces, si no, y. Mientras se cumple esta condición, haga lo siguiente, así, línea a línea. Esa es la programación imperativa. Existe otra programación que se llama declarativa, que consiste en proporcionarle a la computadora lo que tiene que hacer o qué queremos que haga, y la computadora busca los mecanismos o caminos para realizar tal acción. Esa es la programación declarativa. Introducimos ciertas premisas, ciertos hechos, y el sistema relaciona los hechos y responde con una conclusión. Ese es el paradigma de la programación declarativa. Por ese motivo, es aplicable a el área de la inteligencia artificial, porque simplemente relacionamos hechos en función a ciertas reglas, y ante ciertos hechos el sistema busca los mecanismos y responde con una cierta acción. También se emplea lógica en la verificación de programas. Verificación de programas, señores, es un área de la informática que pretende mostrar de manera formal, axiomática, matemática, etc., que el programa realiza la función con la que ha sido pensada u originalmente diseñada. Si tengo un programa que realiza la ordenación de un vector, supónganse, puedo probar que ese programa evidentemente ordena los elementos almacenados en un vector. Existe un procedimiento para verificación de programas. Es el método de Hoare y el método de Floyd. Estos señores desarrollaron mecanismos lógicos deductivos que permitían probar que un programa realiza la tarea con la que ha sido pensada o desarrollada. Y esa teoría está basada íntegramente en lo que es lógica. Hoare y Floyd.
verificación de programas. Es aplicable, obviamente, como hemos ido indicando, en el área de la inteligencia artificial, tal el caso de los sistemas expertos, la robótica, el procesamiento del lenguaje natural, la estructuración de bases de conocimientos y otros. Todas estas áreas utilizan lógica sin duda alguna. Las consultas de las bases de datos también fueron diseñadas empleando criterios definidos en lógica. Hay consultas en bases de datos, en join y otras operaciones que involucran lógica en su desarrollo. Y una larga cadena de etcéteras, señores. He acá algunos pasajes que el séptimo arte nos dejó. Esta es una gráfica de la película de Will Smith, Yo, Robot, en la que dice que estos señores son esclavos de la lógica. Su programación obedece a ciertas premisas y tienen que obedecer su conclusión. Pobrecitos, no pueden hacer nada más que ello. Aunque la película se mostró que se han revelado un poco, pero en el final indican que el hecho de rebelarse contra los humanos más bien había sido para protegerlos. Y he acá inteligencia artificial, un film de Steven Spielberg, ¿no? En la que la programación del robot es tal que sus pensamientos, su inteligencia, sus emociones, todas son reales de este personaje, pero él no es real. Ese era el logotipo, ese era el mensaje de esta película. Y también ha involucrado aspectos lógicos en su programación. Y acá otra muestra en la que los programas anteriores o un sistema experto considera una base de conocimientos, un mecanismo inferencial, que activa una memoria que a su vez almacena otros hechos, todo con fundamento lógico, y a través de unos mecanismos de explicación basados en lógica y otros medios para adquirir más conocimiento que emplean reglas de producción y una interfaz de usuario, nos va a permitir interactuar con un sistema experto. Acá la interfaz de usuario va a ser tal que no tengamos la necesidad de conocimientos de Prolog, de lógica, nada. Simplemente vamos a interactuar con un monitor, con un sistema tal que introduzcamos consultas y los sistemas nos respondan de manera correcta, adecuada. O acá, estas son sentencias lógicas, no se ven muy bien, van a disculpar, pero son sentencias lógicas.
Y estas sentencias lógicas están asociadas seguramente a un sistema experto, a un sistema basado en conocimientos u otros. Señores, sin la lógica no hay manera de programar. Hola, profe. En inteligencia artificial Buen no hay día, profe, manera de ¿cómo está? programar sistemas expertos, no hay manera de programar sistemas basados en conocimiento. Sí. ¿A qué hora, profe? Es por eso, señores, Ya, ¿dónde va a ser? ahí está la importancia de la lógica en informática. Sí. Espero que hayan comprendido que lógica es importante en informática. No tengo. Reitero, no hay manera de tengo, pero programar no tengo el sistemas azul. expertos, sistemas basados en reglas, No. sistemas basados en conocimiento, si no se cursa esta materia. Y de manera, profe. ciertamente, compañeros, Ya, profe, está bien. penosa, Ya. de manera lamentable, Ya, profe, ya. Chao. están excluyendo esta materia en los supuestos nuevos planes de estudio que está desarrollando la carrera. En un acto, no sabemos, bueno, supuestamente, ¿no? La dirección actual dijo, vamos a hacer nuevos planes de estudio. Y la idea era no más interesante, es interesante. Pero no han contratado a los expertos en diseño de planes curriculares. Entre un grupo de personas, entre comillas, muy académicas, han desarrollado planes de estudio. Y en los 4 o 5 planes de estudio, en ninguno está esta materia. Y cuando fuimos los docentes a reclamar, a observar que esta materia es importante, no nos hicieron caso. Impusieron su capricho. En una hemos logrado introducir, puesto que sin esta materia no van a tener los fundamentos, pues, señores, para ingresar en estas áreas. No vamos a ingresar acá. Eso le preguntamos a sus expertos, entre comillas. ¿Cómo vas a poder programar áreas de la inteligencia artificial? Y dijimos que seguramente van a presentar formalmente esos planes de estudio y ahí vamos a hacer la observación. Toda persona de séptimo, octavo semestre se dio cuenta de ello. ¿De aquí? ¿Qué necesitaríamos? Solamente el criterio de evaluación. Y bueno, esos planes de estudio no sabemos dónde están, que han sido únicamente y, bueno, el índice lo vamos afanes políticos y, bueno, y no sabemos dónde está el que queda. La práctica no la pongo yo en las diapositivas. Esta es la introducción e importancia de la lógica. Si hay la necesidad, yo lo subo. Nuevamente aperturamos si no el espacio de como consulta. tienen el libro base, entonces no, pero depende de la necesidad del momento. Listo. ¿Alguna pregunta más? Entendió, Lick. Muchas gracias, compañeros. Respecto a los grupos para el proyecto, ¿va a ser generado por afinidad o aleatoriamente? Bueno, ustedes, entonces ya hemos visto el punto 1.1, mejor también es el así, punto porque 1.2 como, que dice aplicaciones de la muchos, lógica. digamos, tienen
materias dispersas, no tienen en el mismo semestre, entonces se les puede complicar, ¿no? De pronto yo Y el punto 1.3, señores. Muchos de ellos, digamos, tienen materias y no le van a está poder nuestro punto reunir. 1.3, saber. Entonces va a ser bastante complicado. Entonces prefiero siempre que se agrupen Estudiamos entre ustedes, a la que lógica más o menos ya se como deben un lenguaje conocer, formal. porque están ya en sexto Dado semestre, que entonces las prefiero que conclusiones busquen tienen que ser afinidad entre infalibles, ustedes. porque un robot no puede equivocarse, un sistema no puede dar respuestas erróneas, Si quieren pueden ir hay que conversando estudiarlo entre de ustedes, manera ¿no? formal. Van a hacer equipos entre 4 y Lógica 5 simbólica estudiantes, ¿no? procesable. Y Eso nos quiere decir este compartimos término. con esta cantidad, entonces Todo sí, sistema equipo de formal 4 o es un 5 sistema estudiantes. lógico deductivo simbólico que luego puede ser procesado. Y todo lenguaje, Ahí está. al igual que hemos aprendido nuestra lengua, involucra un alfabeto. Con ese alfabeto se construyen palabras y el conjunto de palabras constituye un lenguaje. Pero en el caso de los lenguajes formales, tiene aspectos simbólicos, lógicos, deductivos y procesables. Y lo vamos a estudiar a partir de la siguiente clase. Si no hay preguntas, les agradezco mucho por su atención. Que tengan un buen día, un buen fin de semana. Tenemos un fin de semana un poco largo, aprovechenlo con la familia, No hay ningún aprovechenlo problema. Pienso que es importante con los padres, que con los todos hermanos. aportar, porque todos vamos a